sus orígenes en Europa a partir de la emergencia ocasionada por el Renacimiento. Es un movimiento que propone que cada ciudadano fije sus metas a partir de su propia voluntad. Surgió en el siglo XV por la época del término de la Edad Media. Algunos de los representantes de la modernidad fueron Hugo Grotius, que es el creador de los conceptos de ética natural y contrato social, con su frase más célebre que es: "He perdido mi vida haciendo naderías con mucho trabajo". Spinoza, que llevó al extremo los principios del racionalismo y dedujo toda su filosofía a aquello que es en sí mismo y se concibe por sí mismo, con su frase: "La actividad más importante que un ser humano puede lograr es aprender para entender, porque entender es ser libre". También está Malebranche, que pretendió la síntesis del cartesianismo y el agustinismo, y también resolvió una doctrina personal, el ocasionalismo, con su frase: "La imaginación es una loca a la que le gusta hacer locuras". Lebrisny, que es el fundador de la Academia Alemana de Ciencias en Berlín y el responsable del descubrimiento del cálculo diferencial e integral. Wolff, que desarrolló el teologismo metafísico, en el cual explicó la conexión universal y la armonía de ser con fines establecidos por Dios, con su frase: "Solo puedo notar que el pasado es hermoso porque uno nunca se da cuenta de una emoción en el momento". Seguimos con Descartes, que creó la geometría analítica, hizo aportaciones fundamentales a la mecánica, la óptica, la geología y además de sus contribuciones a la antropología y la medicina, y que también es considerado el fundador de la psicología, con su frase: "Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas". Schopenhauer, con su filosofía de la negación de la voluntad, con su frase: "Las religiones, como las luciérnagas, necesitan de la oscuridad para brillar". Heidegger, que fue el primer teórico de la ecología que abordó los temas de la naturaleza, con su frase: "Dime cómo leer y te diré quién eres". En el siglo XVII comienza la filosofía moderna con Descartes. Se inicia así con el racionalismo, que se caracteriza por ser una filosofía que proclama la primacia de la razón como fuente del conocimiento. Esta corriente se contrapone contra la filosofía empirista, que sostiene que el conocimiento se basa en experiencias y no en la razón humana. La filosofía se interroga por las fuentes del conocimiento, y en ese sentido el racionalismo sostiene que el origen del conocimiento verdadero se encuentra en la razón humana, en el entendimiento de sí mismos y en sus conocimientos. Mientras tanto, el empirismo afirma que todos nuestros conocimientos provienen de los sentidos. En la modernidad también dividimos la realidad entre un sujeto y las cosas que conoce su mente, tanto como los sujetos que conocen y los objetos que conocen, lo que nos lleva al realismo, que es una actitud hacia la realidad donde se afirma la existencia de las cosas. Pero en la modernidad, los filósofos se preguntan cómo es posible el conocimiento antes que la realidad. Los filósofos como Descartes, Spinoza, Leibniz y Malebranche afirman que el entendimiento humano posee conocimientos verdaderos, que nos pueden llevar a los principios para alcanzar la racionalidad. Luego continuamos con el término empirista, el cual fue una respuesta a la racionalidad. La filosofía empirista niega la existencia de conocimientos y afirma que todo el conocimiento proviene de la experiencia. También nos dice que el centro de la teoría del conocimiento es la idea, es decir, que para los filósofos modernos el conocimiento es un conjunto de ideas. Las ideas son representaciones o copias de la mente de la realidad. Y estos se preguntan por el origen del conocimiento, por el origen de las ideas. Mientras que los racionalistas piensan que las ideas verdaderas pueden ser justificadas, los empiristas consideran que la conciencia o la mente está vacía. Estos, en cambio, estudian el origen de las ideas. ¿Qué es la posmodernidad? La posmodernidad puede referirse tanto al proceso de transformación cultural de la modernidad a partir de la década de 1970 y especialmente en 1980,
Pueden ser los diferentes movimientos culturales, filosóficos y artísticos de ese periodo que cuestionan los paradigmas de la modernidad, así como su vigencia universal y atemporal. Surge a finales del siglo XX y se trata de una corriente de pensamiento que busca establecer una forma de entender al mundo y otra manera de ver la realidad que nos rodea. Algunos autores afirman que se niega totalmente a la modernidad y otros que es una evolución a esta. La posmodernidad incorpora las corrientes vanguardistas anteriores y refleja el caos generado por la información y la tecnología de hoy en día. Busca nuevas formas de pensamiento centradas en el crecimiento del individuo a través del uso de la tecnología y se caracteriza por criticar a las corrientes de pensamientos antiguos que son considerados como anticuados, tal como el positivismo y el racionalismo. La posmodernidad abarca desde finales del siglo XX hasta hoy en día, por lo cual su definición todavía no es exacta y sigue en proceso. Prácticas comunes y transversales. Número 1. La posmodernidad es andolista. ¿Qué quiere decir esto? Que critica los conceptos definidos en el pasado y de esta manera defiende la diversidad y el pluralismo. Número 2. Cuestiona los textos literarios e históricos. De esta manera, afirma que a los autores les falta objetividad para reflejar las ideas personales. Número 3. Afirma que la verdad no es universal, que el lenguaje se considera la clave de la verdad y es lo único que moldea el pensamiento humano. O sea, solo existe la percepción. Valoriza la forma sobre el contenido. Nos explica que es más importante el cómo se transmite el mensaje que el mismo mensaje. Número 5. Defiende la cultura popular. Toda forma de conocimiento y de saber es válido. Número 6. Nos dicen que el presente es lo único que importa, pues el pasado y el futuro no están a manos del individuo. Número 7. Se preocupan por las consecuencias del desarrollo industrial y se limitan a generar conocimiento válido universal. La posmodernidad y la educación. La posmodernidad hace que todos los sistemas educativos cambien la influencia que se ejerce en el desarrollo personal, educativo y cultural de cada individuo. La educación posmoderna se basa en el sistema de información, donde el uso de la tecnología se convierte en una herramienta fundamental para la innovación, para entregar validez funcional e inmediata al conocimiento. Según el autor estadounidense Alvin Toffler, la educación posmoderna se caracteriza porque es interactiva, se desarrolla en cualquier ambiente o institución, el proceso de información es convertible a distintos medios para que todo tipo de persona lo pueda entender, busca fuente plural de información, defiende que la información no debe presentar fronteras ni diferencias, o sea que es para todo mundo. Algunos de los principales autores de la posmodernidad son Jean-François Lyotard, que reflexiona en torno a la condición del saber o del conocimiento en las sociedades postindustriales. Él critica los metadiscursos idealistas, iluministas, cristianos, marxistas, liberales y defendió la pluralidad cultural y la diversidad. Jean Baudrillard, que ha reflexionado ampliamente en torno a la mercantilización de los símbolos y por lo tanto los imaginarios sociales. Criticó la literatura francesa, la sociedad del consumo, el consumo de bienes y el asesinato de la libertad. Michel Foucault, que es ampliamente conocido por su libro Esto no es una pipa, en el cual analiza la paradoja del cuadro homónimo pintado por el surrealista René Magritte. Estudia los fenómenos del lenguaje, la significación y los signos. Gilles Lipovetsky, que es un autor francés del clásico de la filosofía posmoderna, La era del vacío y los tiempos de la hipermodernidad, donde reflexiona en torno a las transformaciones sociales, el hiperconsumo, las paradojas del progreso, las esperanzas y las desesperanzas humanas, desde la noción de la hipermodernidad. Giano Bátimo, que es un filósofo que desarrolló el concepto del pensamiento débil y ha analizado el problema del fin de los metarrelatos modernos. Criticó a los medios de la comunicación, a la pérdida de los valores y al uso multimedia, pero defendió la posmodernidad ante la modernidad, la tolerancia y la diversidad. Y Cornelius Castoriadis, que analiza el problema de la construcción de imaginarios sociales y el simbolismo en el entorno social. Es el autor del libro La institución imaginaria de la sociedad.